Qué bonito me parece conocer a alguien, escucharle, ver su trasfondo, compartir realidades y saber identificar su proceso y no forzar energías del universo. Saber que todo toma su tiempo y ser consecuente con ello. Recuerdo lo impulsiva que era antes. Recuerdo las veces que quise que fuese algo cuando no era el momento. Y la lucha interna que produce el querer o sentir algo interno, pero saber que la vida está llevando un curso diferente. Escucharlo y a través de paz interior, calmarlo, domarlo. Darle libertad pero de forma responsable. Y qué bonito irme y que me digan gracias por escucharme y ser tan real. Ojalá aprendamos a ser en plenitud. Así nuestra mente no nos encarcelará tanto. Ojalá aprendamos a decir lo que pensamos y sentimos sin miedo a la respuesta externa, solo por propia liberación y satisfacción interna. Desde que aprendí a seguir el guía interno, me quité una carga muy pesada de encima. Pues es angustioso luchar contra uno mismo. Es angustioso tener que premeditar tanto nuestras acciones. Dicen que la verdad nos hace libres y ese es mi camino a seguir. Ser sincera conmigo y con lo que me rodea. Seguir mis instintos sin temor a las consecuencias, pues eso me hace libre. Acostumbramos a llevar cadenas por el miedo al que dirán, por el exterior, a ponernos barreras. Esas barreras las he liberado y confío. Confío en mí y cada vez la vida me da más señales de que voy por el camino correcto, siendo coherente con lo que pienso y siento, aunque dándole un toque de raciocinio y sabiendo cuándo es el momento. Ojalá seamos más naturales a la hora de expresarnos. Si alguien algún día se te acerca y se libera emocionalmente, escúchale y no le hagas sentir mal. Si no eres receptivo con ese sentimiento, dale tus razones, pero déjale que se sienta a gusto por no reprimirse. Pues parece que en esta sociedad no reprimirse es cosa de valientes. Me siento orgullosa cuando veo que alguien deja atrás prejuicios, inseguridades y miedos y se abre. Qué bonito cuando sucede eso, pues la energía fluye y todo coge una tonalidad diferente. Quedan pocas personas auténticas, pero de las pocas que quedan siempre dejan un halo, un recuerdo imborrable que cuando la ciudad llora, sale ese rostro en cada gota de lluvia y fluye como un río por las calles, porque es naturaleza pura. Supongo que cuando nos relacionamos de una forma natural y abierta a la otra persona y dejamos de vibrar en miedo, se abren puertas, pues cuando vibramos en miedo a que nos hagan daño, realmente nos estamos dañando a nosotros mismos poniéndonos límites. Pero cuando confiamos en la vida y en nosotros mismos, en que lo que tiene que ocurrir ocurre por algo y que todo lleva sus procesos, aceptamos que convivimos con esa incertidumbre, con el que no podemos pretender controlar todo y comenzamos a liberarnos de cargas, de cosas que reprimimos por miedo al que dirán. Vivimos muy condicionados por la sociedad, por las miradas, por esa imagen social, por salvaguardar nuestra propia imagen, creyendo que debemos demostrarle al mundo algo, cuando en realidad es a nosotros mismos a quienes nos tenemos que demostrar lo que somos, siendo con plenitud. Recuerdo que una vez con un chico le hice que viese este punto de vista, ¿no? El tomar las cosas con naturalidad y entender que cada uno lleva sus procesos y ciertas cosas que le hacen reaccionar de una manera o de otra. Y a partir de que le expliqué este punto de vista, recuerdo que
que se abrió a mí, ¿no? Y, y me contó lo que sentía. Y en ese momento yo tenía dos opciones: o sentirme con una energía de rechazo porque no era compatible, o alegrarme porque esa persona se hubiese abierto y hacerle sentir a gusto. Perdón. Y hacerle sentir a gusto y darle las gracias por abrirse, porque sabía que eso le quitaría una carga de encima, y que aunque quizá porque no éramos compatibles, yo podría sentir esa energía de incomodidad, intentar normalizar la situación y hacer ver que es algo natural, que todos tenemos sentimientos y pensamos, y que a veces puede ser una cosa del momento y que no está mal expresarlo y librarlo. Y bueno, a través de esta vivencia también hago ver lo que hablo un poco en este poema, ¿no? Lo mucho que nos cuesta quitarnos muchas cadenas y programas mentales que llevamos arraigados desde la infancia, a veces a nivel de subconsciente sin darnos cuenta, pero que están ahí y que nos ponen límites a la hora de accionar, de movernos, de ser quienes realmente queremos ser. Y vamos poniéndonos caretas y máscaras hasta que encontramos cuál es nuestro rostro puro y cristalino, hasta que encontramos esa mirada que nace del alma, del interior, esa mirada limpia, inocente, y conectamos con nuestro niño interior y con nuestra verdad interna. Supongo que todo esto lleva, y lo he comprobado, que lleva muchos procesos, ¿no? Que a través de vivencias, de personas, vamos transitándolos hasta llegar a ese camino, y que cuando encontramos una verdad y conectamos con ella, luego crecemos, transformamos y encontramos otra manera. Pero creo que lo importante en todo esto es dejarnos y tener fe. Y bueno, dejarnos y fluir no significa no accionar, ¿no? Vivimos en una vida en la que tenemos que tomar decisiones. Y una parte de este proceso a transitar para llegar a esta verdad es el ser honestos con nosotros mismos y entender que somos una mezcla entre luz y oscuridad. Y a través de ver nuestras partes oscuras, que suelen ser el orgullo, el ego, el miedo, el autosabotaje a nivel de engañarnos, autoengañarnos, ponernos excusas, quizá creer que la culpa de lo que nos ocurre está afuera y no darnos cuenta que nosotros somos los precursores de todo lo que ocurre en nuestra vida y los responsables de todo lo que ocurre, y que siempre el problema suele ser interno. Sí que es verdad que a veces, pues en una situación de dos, esto se reparte, ¿no? Pero bueno, no son la culpa. El sentimiento de culpa también es una parte oscura, ¿no? El sentirnos culpables, tener remordimientos porque nos pesa la conciencia, aunque esto sería otro tema. Pero cuando vemos esa parte oscura, que a veces es doloroso, porque reconocer una parte muy profunda de nosotros mismos es reconocer también nuestros errores, en cierto modo, y empezamos a trabajar en nuestra luz, en nuestras aptitudes, en nuestras virtudes, en todo lo que nos hace tendernos puentes y no barreras, y conseguimos dominar esa parte oscura y que no nos domine. Empezamos a emanar y desprender una energía con la que el universo nos recompensa, y lo que atraemos es diferente, igual que cuando tenemos una mentalidad positiva y no vibramos en negatividad. Pues todas esas vibraciones, la negatividad y el miedo, son energías de baja vibración que atraen esa baja vibración, y comienzan a ocurrirnos sucesos de baja vibración hasta que aprendemos de ellos y empezamos a emanar y a atraer algo diferente. Y bueno, todo esto viene ligado a la libertad para expresarnos, ¿no? Porque tiene que ver mucho con esa mirada hacia adentro, porque uno
uno coge esa capacidad y libertad de expresarse coherente a lo que siente y no con máscaras, cuando empieza a reconocer y ver todo esto. Y entonces dejamos de dañar y comenzamos a actuar de una forma equilibrada. Momento en el que, cuando comenzamos a dejar a un lado las voces externas, nos desidentificamos de lo que nuestra mente dice y nos confunde, porque la mente confunde. Tendemos a creer que somos lo que pensamos, y en realidad la verdad está en la voz interior. Y cuando conseguimos conectar con nosotros mismos, conectamos con esa voz interior que nos empieza a guiar por el sendero que es, ¿no? Por nuestro camino, por el camino que nos crea satisfacción. Porque a veces, cuando tenemos sensaciones de malestar, nos sentimos raros, muchas veces esas sensaciones se derivan porque no estamos fluyendo acorde con lo que realmente deseamos internamente. Y eso es lo que nos lleva a plantear transformaciones, cambios, pues tendemos a vivir de una forma muy superficial, a relacionarnos de forma a veces superficial para evitar que nos hagan daño, para evitar entrar en contacto con ciertas emociones. Cada uno tiene su proceso y el porqué de por qué actúa así, ¿no? Pero esa voz interior todos la tenemos, solo que no la escuchamos. No nos escuchamos. Pasamos mucho tiempo con nosotros mismos, bueno, toda la vida, ¿no? Desde que nacemos. Somos nuestra propia compañía y en realidad nuestra mejor compañía. Pero ni siquiera nos hacemos caso, ni siquiera nos paramos a reflexionar, a tomarnos el tiempo de meditar qué tal ha ido nuestro día, de observar cómo nos sentimos, porque la sociedad y la rutina nos hacen ir rápido, nos encarcela. Y creo que esos espacios vienen bien para obtener claridad, ¿no? Para ir desenredando esos hilos que a veces se nos enredan en nuestro camino. El tema es lo bonito que es conocer a alguien y escucharle. Y eso lo hablaba hoy con una amiga, ¿no? El aprender a escuchar, y no escuchar para responder, sino escuchar de verdad. A veces el simple hecho de escuchar a alguien puede ayudar más de lo que pensamos. Y es un acto que cuesta poco, ¿no? Igual que cuesta poco ser agradable. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero sí que salía en el poema y me parece interesante, ¿no? Sí que hay personas que tendemos más a hablar, como es mi caso, pero también hay que tener un equilibrio y escuchar, porque al final lo que buscamos es muchas veces ser escuchados, y a veces ni siquiera buscamos una respuesta, sino que alguien nos escuche cuando necesitamos desahogarnos. En realidad todos somos vulnerables porque somos seres humanos, tenemos sentimientos, emociones, percibimos sensaciones, pero nos ponemos corazas pues por lo que cada uno vive y intentamos dar una imagen de fortaleza, que en realidad la fortaleza está bien para avanzar y para no quedarnos estancados. Pero si es una fortaleza que nos hace ponernos una barrera, deja de ser sana. En realidad somos almas dormidas porque no despertamos y tenemos intuición y más poder del que creemos para conseguir aquello que nos proponemos y esos sueños que vemos tan inalcanzables.
y que a veces tiramos la toalla y al no desarrollar eso y no trabajar en eso, transitamos por la vida y hay gente que llega al final de su vida siendo un alma dormida. Y aquellos que despiertan son los que consiguen ese éxito interno, esa felicidad. Que bueno, la felicidad, esto sería otro tema más, ¿no? Porque para mí al menos la felicidad no es un objetivo, ¿no? Es un estado que me gusta vivir, pero también acepto que hay que vivir partes oscuras para aprender. Todo es parte de ese proceso y disfrutar el llanto. No intentar que se vaya, sino disfrutarlo mientras deba estar. Y después de ese aprendizaje avanzar hacia otra sensación. Hace poco escuchaba en una meditación sobre el preocuparnos demasiado, ¿no? Y cuando esta mujer decía que cuando estamos felices y nos estamos divirtiendo, no decimos, me preocupa estar divirtiéndome. O cuando amamos no decimos, me preocupa amar, porque estamos disfrutando eso. Pero cuando estamos tristes, decimos, me preocupa estar triste, porque queremos que esa emoción se vaya, queremos que desaparezca. Y está bien aceptarla, observarla con calma, ver de dónde nace quizá, o a veces incluso no sabemos de dónde nace y viene, pero dejarla que repose, que también se exprese, ¿no? Lo que estábamos diciendo, el expresarnos, para no tener que un día explotar de manera brusca, dejar que esas emociones se vayan aposentando. Y bueno, otra de las cositas es el salir de esa zona de confort, ¿no? Y el salir de la zona de confort implica salir también de esas bajas vibraciones, porque es claro que la zona de confort a todos nos da seguridad, porque es una zona en la que sentimos que tenemos todo bajo nuestro control, bajo nuestro poder. Pero como decía antes, el aceptar esa incertidumbre nos hace dejar de tener miedo y confiar en la vida y el probar diferentes cambios y lanzarnos, arriesgarnos a probar cambios y mejoras sin pensar en lo que ocurrirá un mañana, sino viviendo y conectando con el presente, con lo que tenemos ahora, porque nunca sabemos si habrá un mañana. Y entonces empezamos a producir cambios y cosas. Esos cambios nos provocan mejoras y vamos probando diferentes caminos. A veces, cuando la vida nos habla y nos resistimos a ciertos cambios, al soltar, al fluir, retenemos y ponemos impedimentos para que entren nuevas cosas, porque nosotros mismos nos autobloqueamos, ¿no? Nos autosaboteamos, como decía, por esas energías de baja vibración. Al final esto ya no es espiritual ni esotérico, es casi una explicación científica, pues todos somos energías y es lo que nos hace conectar unos con otros, o que unos nos despierten unas sensaciones y otros otras. He hablado un poquito desde contando esa pequeña experiencia, porque creo que a través de eso es más fácil visualizarlo, ¿no? Cuando te ponen un ejemplo quizá. No estoy muy acostumbrada a hacer estos vídeos, pero desde que medito y sigo a una mujer que hace meditaciones en las que, bueno, a través también hablando a veces desde sus experiencias, cuenta su visión y a mí al menos me ayuda y estoy segura de que a las millones de personas que le siguen también. Creo que cuando no lo haces desde el ego ni desde una parte superior, sino desde un punto de vista más humilde, que puede que sea compatible con otra persona que lo escuche, está bien, ¿no? Como dar estos mensajes de paz. Así que bueno, este vídeo a través de un poema ha surgido esto. Es algo mínimo, no es una meditación ni nada, pero ya aprovecho para decir que me planteo
empezar a subir también un contenido que ofrezca quizá meditaciones y cositas que voy aprendiendo, quizá vídeo reflexiones, pero con una buena base, bien asentada y con una idea clara, ¿no?, de lo que quiero hablar, porque ahora me he dejado llevar un poco y siempre me quedo con las ganas de decir, diría muchas cosas más, pero bueno, creo que eso lo dejaré para otro vídeo. Ahora he dado así pinceladas desde un poquito como lo que pienso y bueno, espero que a quien quiera que lo escuche igual le llega en el momento adecuado o no. Todo llega cuando tiene que llegar. Y bueno, quien quiera coger esa información que la coja y quien no. Yo la dejo ahí libre como mi poesía y como otras cosas que subo. Y así que en conclusión, cuando comenzamos a conectar con esa voz interior y resuena más fuerte que las voces externas, porque solo nosotros sabemos lo que hay dentro de nosotros. Los de fuera pueden aconsejarnos, aunque a veces nos aconsejan quizás sin darse cuenta desde envidias o propio interés o beneficio. Y ahí es cuando nos confunden. Cuando esa voz interior resuena más fuerte, comenzamos a vencer el miedo y vencer muchas cosas que nos limitan. Esa creo que sería la conclusión de todas las cosas que he dicho. Y bueno, supongo que puedes, si quieres, y si esto te ha servido de algo, volver a escuchar este vídeo cuando quieras y necesites, bueno, quizá encontrar una guía o un espacio para meditar sobre lo que he dicho, si de algo te ha servido.